and Danny Glover, partners in survival. Bat 21, today at 5 on Channel 11. Buenos días, y que aprenda inglés, le desea a su profesor y servidor, Medardo Gutiérrez. Muy bienvenidos a nuestro programa y a nuestras lecciones de inglés. Esta semana vamos a ver si ponemos la atención sobre esas situaciones de las cuales hablamos durante la primera sesión, si recuerdan. Decidí que para hoy vamos a ver si podemos seleccionar dos situaciones, pero muy comunes dentro de todas culturas, no necesariamente y solamente limitada al inglés. O sea, la situación que tiene que ver con saludo o saludos y aquellas situaciones que tienen que ver con despedidas. Antes de comenzar específicamente a mirar detallitos, creo que valdría la pena considerar un fenómeno sumamente interesante que tiene que ver con el habla natural y materna de los distintos pueblos. Por ejemplo, el concepto de dialecto, cuando se habla de dialecto, inmediatamente muchas personas se alertan y están inmediatamente listas para atacar, ¿verdad? Como si le hubiesen herido o algo. Y la verdad es que en todo idioma, todos los idiomas habidos y por haber que hasta este momento se hayan estudiado y se hayan visto, demuestran que tienen distintos dialectos y los vemos geográficamente, o mejor dicho, en plano horizontal, de región a región, de pueblo a pueblo, de vecindad a vecindad y hasta de casa en casa. Y además de el eje horizontal, hay otro eje vertical, que es el social o el socioeconómico, en que vemos distintos usos de idioma correspondientes al nivel socioeconómico. Así que el que distintas personas hablen de distinta manera no es razón por la cual preocuparse, ni por la cual tratar de atacar o de criticar o de decir que eso es incorrecto o eso no está bien, porque en resumidas cuentas el propósito del idioma es la comunicación. Y no hay manera que nadie pueda justificar el hecho de que el modo que usa, qué sé yo, un campesino en el monte de su tierra materna, el idioma que usa este campesino es perfectamente adecuado para el propósito de comunicarse con otros campesinos de la región. Un profesor de universidad, pues, usa cierto idioma que corresponde al ambiente dentro del cual funciona. Y estoy seguro que ese profesor de universidad, con su idioma, tendría sus dificultades
si se encontrara de sorpresa y de repente en el monte con los campesinos, y a pesar de que sea profesor de universidad y con su doctorado y cuanto hay, no tengo duda que le sería difícil poder comunicarse con el campesino, mientras que los campesinos se comunicarían, pero a perfección. Esto nos trae al hecho de que es una verdad, es una realidad, que los idiomas, además de tener distintos dialectos, también tienen sus distintos estilos. Para darles una idea, ¿a qué me refiero? Una madre, una señora, por ejemplo, no le habla a los hijos exactamente igual como le habla a su esposo. Y no le habla a su esposo exactamente igual como le habla al vecino de al lado. Y no le habla al vecino de al lado como le habla al cura del pueblo, por ejemplo. Y no le habla al cura del pueblo como le habla al jefe de la oficina donde trabaja o como sea, ¿verdad? Estos distintos modos de expresión, como uno le habla al niño, como uno le habla al esposo, a la esposa, como le habla a la madre, como le habla a un familiar, en comparación a cómo le habla a un conocido, pero con más formalidad, etc. Les llamamos estilos. Y al mirar cualquier idioma que sea, tenemos que mirar con cierto cuidado y alertas a esta cuestión de distintos estilos. Y es por esta razón de que normalmente queremos buscar una manera solamente de decir las cosas. Y normalmente le damos esa clasificación de correcto, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues en este idioma pues se puede decir esto, o se puede decir lo otro, o se puede decir lo otro. Y entonces inmediatamente la pregunta, pero ¿cuál es correcto? ¿Verdad? Pues todos son correctos, depende del estilo que se esté empleando. Una persona educada, que sea nativa de ese idioma, pues generalmente sabe distintos estilos de expresión y sabe cuándo usarlos y dónde usarlos. Por esa razón es que en el idioma materno, por lo general, tenemos distintas maneras de decir la misma cosa, ¿verdad? Porque sabemos estos distintos estilos. Y la dificultad con un idioma que se está aprendiendo es el hecho de que no tenemos ni un estilo que emplear y nos desesperamos, ¿verdad? Pues este sábado vamos a ver si miramos la situación de saludos y despedidas. Y vamos a ver si podemos subdividirlo en distintos estilos. Por ejemplo, un estilo formal de respeto, un estilo cuando la persona trata de ser amistosa, y otro estilo cuando la persona se está expresando familiarmente, ¿verdad? Entre familia o con amistades, pero muy íntimas y cercanas. Y como se trata de saludos y despedidas, pues claro está que tenemos que subdividir el día también, digamos en la mañana, la tarde y entonces por la noche. Tomemos el caso del saludo formal de respeto para las horas de la mañana, o sea, desde un minuto después de la medianoche hasta eso del mediodía.
Un saludo formal de respeto en inglés sería sencillamente, durante ese periodo del día, good morning. Repitan ustedes, good morning, good morning. A partir del mediodía, desde un minuto después del mediodía hasta eso de las 5, 6 de la tarde, ¿verdad? Especialmente durante el verano, cuando el sol todavía está brillando a eso de las 7. El saludo formal de respeto sería good afternoon, good afternoon. Repitan, good afternoon. Y a partir de la puesta del sol, ya después que comienza a oscurecer, el saludo sería good evening, good evening. Repitan, good evening. Ahora, digo saludos formales de respeto. La verdad es que todo depende de la expresión de la cara y los gestos que se empleen, porque vamos a ver que al hablar de saludos más amistosos, muchas veces vamos a ver repetición de lo que acabo de decir. Pero claro está que todo está en cómo la persona se comporta, ¿no? Por ejemplo, observen no tanto lo que voy a decir, sino cómo lo digo, para que se den cuenta de lo que quiero decir con esto de cómo la persona emplea el enunciado, la expresión. Si yo digo, por ejemplo, good morning, how are you? Por la expresión facial ya se dan cuenta ustedes de que la situación es muy formal. Por contraste, usando la misma expresión, si yo digo, good morning, how are you? La misma expresión ahora se ve mucho más amistosa, ¿verdad? Así que mucho depende en cuanto a esta cuestión de estilos, no tanto de las palabras individuales que se empleen, sino también de las expresiones faciales, el tono de voz, si es con sonrisa, si no es con sonrisa, o como sea. Le preparé una lista aquí en la pizarra para darles una idea de la variedad de expresiones que pueden emplearse en esta situación de saludar a una persona a cualquier momento que sea durante el día. Así que vamos a mirar detalle por detalle. En la primera columna tenemos las expresiones que se usarían bajo una situación formal de respeto. Y para la mañana, como ya les dije, good morning. La tarde, good afternoon. La noche, good evening. Estos son saludos, lo que se dice cuando primero se ve a la persona. En la segunda columna puse la lista de lo que podría considerarse la forma de saludar amistosamente. Por la mañana podría decirse otra vez lo mismo, ¿verdad? Good morning. O podría decirse hello, hello. O podría decirse good to see you. Por la tarde, por ejemplo, podría decirse lo mismo, ¿verdad? Good afternoon, o hello, o good to see you. Y por la noche, good evening, o hello, o good to see you, otra vez. Entonces, la última columna, que es la forma de trato familiar, diría yo que la expresión más común en inglés hoy en día es el famoso
hi, hi, que usan tanto los jóvenes entre sí. Y esto se consideraría un saludo familiar. Por ejemplo, nadie le saludaría al principal de la escuela o el director de la escuela o a un profesor o al cura o al obispo si lo ve uno por la calle diciéndole hi, porque eso se reserva ya para situaciones familiares, entre amistades muy íntimas. Aunque en estos casos, como ya indicamos en la columna del medio, vemos mucha más variedad en cuanto a las expresiones ya más amistosas. Y aquí creo que vale la pena llamarles la atención a un hecho importante. No es tanto las palabras, no es tanto la cuestión de las expresiones que se empleen. Pónganse ustedes a pensar todas las posibilidades que pueden existir en español para saludar. Cuando uno sabe el idioma, pues claro está, se inventa comentarios, se inventa expresiones que uno puede usar sin límite, las cuales se reconocen como saludos. Pues en inglés resulta ser lo mismo. El nativo de habla inglesa puede usar estas expresiones y infinidades de otras, pero es por la sencilla razón de que es nativo de habla inglesa y ya se ha aprendido estas infinidades de posibilidades que puede usar como saludo. Ahora, la razón por la cual puse acá abajo how are you es que después de cada una de estas puede añadirse inmediatamente la pregunta ¿cómo está usted? How are you? Repitan, how are you? Por ejemplo, good morning, how are you? Repitan. Good morning, how are you? Good afternoon, how are you? Good afternoon, how are you? Good evening, how are you? Good evening, how are you? Good morning, how are you? Hello, how are you? Good to see you, how are you? Good evening, how are you? Good afternoon, how are you? Good to see you, how are you? Hi, how are you? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de este how are you, porque no es tan fácil como aparentemente primero se ve. La primera persona que habla dice how are you, how are you. Observen que el acento primordial está en la palabra are. How are you? How are you? Es lo que dice la primera persona que habla. Good morning, how are you? Good morning, how are you? El acento en are. How are you? Good morning, how are you? La contestación normal a esta pregunta invariablemente es fine, thank you. Fine, thank you. Aparentemente, no importa que uno se esté muriendo de la peor enfermedad imaginable, la contestación invariable a how are you es siempre fine, thank you. Siéntase uno como se sienta. Pero, como patrón de cortesía, entonces la persona que contesta diciendo fine, thank you, muy bien, gracias, fine, thank you, inmediatamente añade how are you. Ahora fíjense dónde está el acento primordial, en you. How are you? Fine, thank you. How are you? Así que el diálogo puede resultar, por ejemplo, de esta manera. Dice la primera persona, good morning, how are you? Contesta la segunda, fine, thank you. How are you?
Repitan ustedes. Good morning, how are you? Good morning, how are you? Contestación. Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. How are you? Muy bien. Repitan ahora. How are you? How are you? Son las dos formas, ¿eh? La primera con el acento primario en are y la segunda con el acento primario en you. ¿Eh? Repitan otra vez. How are you? How are you? La diferencia entre la primera persona que habla y la segunda persona que habla. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora si podemos repetir en combinación aquí. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? Good to see you. How are you? Fine, thank you. How are you? Hi, how are you? Fine, thank you. How are you? Ahora, estas son ideas, sugerencias, posibilidades, ¿verdad? Porque no necesariamente va a ser exactamente ese diálogo siempre, ¿verdad? Muchas veces se encuentran dos personas y dice la primera, good morning, y ahí se quedó. Pues lógico que la segunda entonces contesta lo mismo, good morning. O puede, si quiere, si es un poquito más cortés que el primero, añadir, good morning, how are you? Repitan ustedes. Good afternoon, how are you? Fine, thank you, how are you? Good evening, how are you? Fine, thank you, how are you? Ahora, a ver si yo puedo saludarles y ustedes contestan como es debido, ¿eh? Vamos a ver qué resulta. Good morning, how are you? Exacto. Fine, thank you. How are you? Muy bien. Hi, how are you? Fine, thank you. How are you? Good evening. How are you? Fine, thank you. How are you? Vuelvan ustedes a repetir, por favor. Good morning. How are you? Good afternoon, how are you? Good evening, how are you? Hi, how are you? Hello, how are you? Good to see you, how are you? Y creo que con esto podemos ya comenzar a desarrollar ciertas situaciones. Por ejemplo, de ahora en adelante, cuando ustedes salgan a pasear o salgan de compras o como sea, si ven una cara conocida, ya tienen el con qué para poder decidir si esta cara conocida debe ser saludada formalmente, en forma de respeto, o amistosamente, o en forma familiar, ¿verdad? Y si resulta que la cara conocida es la de una vecina muy buena amiga, íntima, pues pueden ustedes dispararle con certeza y valentía un sencillo Hi, how are you? Porque es situación familiar. Si resulta ser una persona conocida, pero no de amistad íntima,
entonces pues uno puede comportarse ya de una forma, digamos, amistosa, no necesariamente hacia lo familiar, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, good afternoon, how are you? O si la persona que encontramos al salir de compras o a pasear es una persona a la cual hay que mostrarle gran respeto y cortesía, pues entonces nos limitamos, aunque podemos acompañarlo con sonrisa y cierto grado de no familiaridad, sino más amistoso, ¿verdad? Y decir, good afternoon, how are you? O good evening, how are you? O good morning, how are you? La idea de nuestro programa es tratar de ayudarles, como ya hemos indicado anteriormente, ayudarles todo lo posible en esta monumental lucha de adquirir un dominio del idioma inglés. No con el propósito de que ustedes abandonen el español, su idioma materno. Ese deben conservarlo y defenderlo hasta el día de su muerte. Pero la idea es ayudarles a adquirir dominio del idioma inglés, que en este país le va a ser tan necesario y tan útil en todos sus esfuerzos. Así que la cuestión es de aprender todo el inglés posible, pero no sin abandonar el idioma materno. Eso, esencialmente, es la sencilla definición de educación bilingüe. Como siempre, es un placer para mí poder pasar esta media hora en compañía con ustedes. Espero que disfruten de estos detallitos que tratamos de presentarles de una semana a otra y quizás, con suerte y con uso constante, puedan incorporarlo dentro de su uso diario idiomático del idioma inglés. Así que vuelvo a decirles que espero que pasen un fin de semana muy provechoso y que disfruten de sus conocimientos del idioma inglés. Adiós. Gene Hackman and Danny Glover